molestos o complicaciones, había leído en un libro. Así es. Roberto. Sí, aquí estoy. Más que encender mi Roberto, cámara. la prevalencia de ERGE. Prevalencia, pues se menciona que no, la literatura se menciona que como tal no se conoce, pero sin embargo se tienen varios factores que la determinan. Por ejemplo, se dice menos en Latinoamérica que del 3 al 10, bueno, 3 a 11, 3-10% se va a presentar en pacientes masculinos. Pero en sí, hablando de México, hay pacientes que presentan síntomas parecidos a ERGE en un 19, en un 20 a 40% más o menos de la población en México. Ok. En cuanto a la población, te lo marca más o menos del 10 al 20%, ¿sale? Sale. Pero estás muy bien, muy bien. Marta. Sí, doctora. Etiología. ¿Ya me veo? No. Ok, permítame. ¿Ahora sí? Sí. Ok. ¿Se refiere a las causas, doctora? Así es. Ok. Puede ser por que el esófago, el esfínter esofágico inferior está muy laxo o incompetente. También factores de riesgo, doctora, o más bien como... Ok, a ver, dame los factores de riesgo entonces. Pudiera ser obesidad, el tabaquismo también es un factor de riesgo, embarazo, ciertas comidas pueden desencadenar un ERGE. Ajá. También puede ser por razones, bueno, serían químicas o mecánicas. Ok. Entre las mecánicas me dijiste que. Pues sería, por ejemplo, vaciado lento del estómago, pudiera ser el esfínter laxo. Y la presencia, ajá. También la presencia de hernia yatal, ¿sale? Que fue lo que vimos Sí. la clase pasada. Muy bien. Mariel Saraí. Sí, presente, doctora. Dame los mecanismos antirreflujo. ¿Mecanismos antirreflujo? Mecanismos antirreflujo. O sea, ¿a qué se refiere exactamente con los mecanismos antirreflujo? Con los mecanismos que tiene anatómica y fisiológicamente el esófago y el estómago para no generar reflujo. Pues sería pues un funcionamiento adecuado de lo que es el esfínter esofágico inferior. También pues que no haya un retardo en lo que es el vaciamiento gástrico, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Pues... Los vimos la clase pasada, ¿sale? Ok. Bueno. ¿No sería lo del aclaramiento esofágico? Es el aclaramiento esofágico, uno de ellos, así. Y luego sería la porción intraabdominal del esófago, que el esfínter esofágico esté competente, el ángulo de X y la altura diafragmática, ¿sale? Sí. Perfecto. Bueno, Luis Javier. Aquí estoy, doctora. Dime cuál es el síntoma más frecuente en el ERGE. ¿La pirosis? ¿Te sabes el porcentaje? No, la verdad no leí de porcentaje.
Muy bien. Hasta un 80% de los pacientes que presentan ERGE van a tener pirosis, ¿sale? Ok, doctora. Muy bien. Lisbeth, Sí, doctora. dame síntomas extraesofágicos. Ok, bueno, los síntomas extraesofágicos puede ser sinusitis, disfonía, que esta es como que más en la mañana, también lo que es la tos, alguna neumonía por aspiración de pues el reflujo y ¿qué otra cosa? Laringitis. Ajá. 2. Pero ya dije tos, laringitis, Discúlpame. Ajá. la neumonía, la disfonía que es en la mañana y la dificultad para tragar. Ya me acordé también las erosiones dentales y que también puede haber Así sibilancias. es. Sí, gracias, doctora. Muy bien. Laura, Sí. los síntomas esofágicos, Laura. Sí, pues es la pirosis. Este es se me fue. Es la pirosis. Voy. La pirosis, así es. Sí, perdón. ¿Qué más? Tuve como un lapsus. No sé por qué no me acuerdo. Es que como yo me quedé con los extraesofágicos, es regurgitación, ¿sí, verdad? Regurgitación ácida. Y no sé si ahí entraba la dispepsia, ¿no? ¿Verdad? No, pero Ajá. te puede ayudar como dolor, ¿sale? Ajá. Dolor epigástrico o retroesternal. Ok. Y podría ser también sangrado de tubo digestivo alto, ¿sale? Ok. Muy bien, Jesús. Jesús Abraham. ¿Cuál sería el primer estudio que se pide? En el libro se mencionaba que era la endoscopía. ¿Así de buenas a primeras vas a mandar a tu paciente endosco? El primer estudio, no el más sensible y específico. Pues yo me quedé por lo del libro de endoscopía, pero también podría ser, no sé si la esofografía. Sí, la serie. ¿Sale? Okay. Muy bien, Jessica. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Sensibilidad y especificidad de la serie esófago gastroduodenal en ERGE. Sensibilidad y especificidad. Sale, muy bien, te la cambio. ¿Qué es lo que vas a observar en ese estudio? En ese estudio, pues, bueno, como ya nos explicó la serie pasada, se hacen una serie de placas después de que se le administra al paciente un contraste. Ok, Se sí, busca... pero ¿para qué vamos a pedir ese estudio en esta enfermedad? O sea, ¿qué esperamos encontrar? ¿Qué esperamos ver? Pues principalmente alguna alteración anatómica, por ejemplo, pues alguna erosión de la mucosa, alguna estenosis o, pues no sé, son las alteraciones que se me ocurren a nivel de lo que es pues la porción gastroduodenal principalmente, que es pues nuestro punto anatómico de referencia. Muy bien, Jessica. Isaac.
Presente, doctora. Isaac, dime por favor la sensibilidad y especificidad de la serie. Tiene una sensibilidad del 26% y una especificidad del 50%. Perfecto. Emily. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. ¿Cuándo vas a pedir una endoscopía? Pues decía que era cuando no se había encontrado ningún cambio anatómico en la serie esófago-gastroduodenal, o también, por ejemplo, para terminar el diagnóstico y para dar la respuesta al tratamiento médico. Ok. Entonces, bueno, sí, tienes razón. Diego. Sí, doctora. ¿Cuál va a ser el porcentaje de endoscopías normales que vamos a tener en los pacientes con ERGE? Yo como médico, ¿cuántas? ¿Ahí se ve la cámara? Sí, ¿verdad? Sí. Del 30 al 70%. Así es. Entonces, si se dan cuenta, es un porcentaje bastante significativo que no vamos a encontrar absolutamente nada en las endoscos, ¿sale? Por eso no es el único ni el primer estudio que se pide. Daniel. Sí, doctora. Muy bien. Dame la clasificación de Savary-Miller. Bueno, la clasificación de Savary-Miller es la que menos se utiliza, ¿verdad? Más para... Y bueno, sí, Así es. sí, bueno, sí, Y porque te la tocó. de Los Ángeles es la que más se ocupa. Y bueno, esta nos divide los grados de esofagitis del 1 al 5. Y bueno, el grado 1 creo que era si había una erosión simple en la mucosa a nivel de la unión. El 2 era si había lesiones múltiples, pero que no se juntaban, que no confluían. La 3 era si había unas erosiones, pero que estas sí se unían a lo que era la unión gastroesofágica. La 4 era si había cambios crónicos sobre la mucosa, y el grado 5 ya era esófago de Barrett, me parece. Perfecto. Arnulfo. Presente. Muy bien, Arnulfo. Tú me vas a dar la clasificación de Los Ángeles, por favor. Bueno, estas clasificaciones por grados del A al D. Y el grado A, pues, es una o más lesiones que sean menores a 5 milímetros. El grado B es uno o dos o más lesiones que sean mayores a 5 milímetros. Grado C eran lesiones que superan la parte superior de la mucosa, pero que no cubren el 75% de la circunferencia. Y el grado D era que cubrían el 75% o más de la circunferencia. Muy bien. Por lo general, cuando les hacen las endoscopías, suelen poner las dos clasificaciones, ¿sale? Porque una nos habla, una mete ya el grado 5 con el esófago de Barrett, y si se fijan, la de Los Ángeles no. Entonces, o por lo menos yo las endoscopías que he leído, tienen las dos clasificaciones. Andrea. Presente. ¿Ya se ve la cámara? No. ¿Ahí ya? Sí, ya. Okay. ¿Cuál sería el gold estándar para realizar el diagnóstico? O sea, los síntomas que se tienen que presentar. No, el estudio, el estudio de oro, el mejor estudio, pues. Bueno, pues uno de los que yo había visto más que nada, bueno, que es más bien este es el primero que se usa, es lo de la prueba terapéutica con inhibidores de la bomba de protones. ¿Y ese es un estudio? No, ese es un método diagnóstico. Y la otra es, no sé si sea esta, pero creo que era la de la monitorización del pH. Ajá, ¿y se llama?
La pH-metría. Ok, Andrea, muy bien. Alejandra. Presente, doctora, ¿ya me veo? ¿A quiénes se les realiza la pH-metría? Se le hace a los pacientes que no están respondiendo adecuadamente al tratamiento. Ajá. ¿Sí? O con endoscopía normal, ¿sale? Ok, entonces si tienen síntomas y en la endoscopía está normal, está indicada la pH-metría. Así es. Ok. Aide. Sí, no puedo hablar muy bien, doctora, pero presente. ¿Por qué? ¿Qué tienes, Aide? Estoy enferma. Se me hace que no se Bueno, escucha. vamos Estoy a hacer- enferma. Ok. Aide, dame el tratamiento médico. Ok, el tratamiento que no es en medicamento, pues, o sea, Eran las recomendaciones como lo de elevar la cabeza de la cama, no usar fajas por lo mismo de que generaría presión, ropa ajustada, las porciones de lo que van a comer que sean pequeñas y frecuentes, esperar 2 horas antes de, perdón, 2 horas antes de irse a dormir después de la última comida, evitar el consumo de alcohol, picante, cafeína, tabaco. También mencionaba ciertos alimentos, creo el tomate, cítricos, chocolate. También en los pacientes que estén obesos, tratar de reducir el índice de masa corporal. muy bien. Adrián. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A qué pacientes se les va a dar el tratamiento quirúrgico? A los pacientes, aquellos que ya hayamos iniciado el tratamiento farmacológico, decía la literatura, creo que aquellos que ya hayan persistido por más de 5 años, que ya se hayan tratado médicamente, o sea, farmacológicamente, va a estar indicada la cirugía y que obviamente sus síntomas sean muy graves. Y ahorita estaban comentando sobre los síntomas, si hay úlceras, si hay hemorragias. A ese tipo de pacientes se les indica la cirugía. ¿Dónde leíste que eran 5 años, Adrián? Creo que en la literatura, en el libro que nos pasaron, si no más ¿Me recuerdo, prometes que en el libro del consejo viene que son 5 años? un artículo, no estoy muy seguro. Ok. Ok. Se le da a los pacientes que son jóvenes, ¿sale? Que sabes que vas a tener el paciente con medicamento durante mucho tiempo. Aquellos que tengan una disminución en la calidad de vida o que haya progresado la enfermedad. Bueno, vamos a comenzar con la clase. ¿Sale, muchachos? ¿Quién la va a dar? Yo, doctora. Sol Acosta. Muy bien, Sol, dala. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, Sí, ya se puede ver. Gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros. Yo hoy les voy a hablar de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Mi nombre es Sol Atenea Acosta Navarrete. Bueno, esta enfermedad, al principio se mencionaba en los artículos que su definición hace tiempo era controversial y entonces pues los especialistas no se ponían de acuerdo en realmente qué era lo que incluía este padecimiento. Actualmente se tienen varias definiciones y yo la que encontré, la que me pareció más completa, es esta, que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es el ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica.
Y también esto debe causar a los pacientes síntomas y lesiones esofágicas. Y también debe de afectar su salud y su calidad de vida. Para que nosotros podamos diagnosticar a un paciente con este padecimiento, este paciente debe de tener 2 síntomas, 2 episodios por semana de 2 síntomas diferentes. Los más comunes van a ser pirosis y regurgitación de ácido, pero no son exclusivos estos dos. Vamos a ver que hay más síntomas. En cuanto a la clasificación, tenemos esta que separa en 2 grupos a esta enfermedad, la separa de acuerdo a sus síntomas. Entonces, vamos a tener los síndromes esofágicos y los síndromes extraesofágicos. En los síndromes esofágicos vamos a tener únicamente síntomas propios del esófago, y en los síndromes extraesofágicos podemos tener también síntomas esofágicos, pero también vamos a tener otros que ya no son propios del esófago, que eran los que mencionábamos hace un momento, como tos, erosiones dentales, laringitis, asma. Y estos síntomas extraesofágicos ya regularmente se dan en una etapa avanzada de la enfermedad y son causados por el reflujo de ácido hacia otras estructuras fuera del esófago, como son la orofaringe o incluso en pulmones. Y pues esto es importante porque vamos a poder ver incluso en una radiografía vamos a poder apreciar el daño como fibrosis pulmonar. Entonces, bueno, los síndromes esofágicos se van a dividir en síndromes sintomáticos y síndromes con lesión en la mucosa. Esto es importante, esta clasificación es importante porque de esta clasificación depende el tratamiento. Así que, bueno, dentro de los síndromes sintomáticos vamos a tener el síndrome típico de reflujo o HERNE y el dolor torácico por reflujo. Y dentro de los síndromes con lesión en la mucosa tenemos esofagitis, estenosis, esófago de Barrett y adenocarcinoma. Entonces, aquí vamos a tener unos pacientes que van a tener síntomas, pero no van a tener daño a la hora de que nosotros hagamos una endoscopía. No vamos a ver nada. Pueden tener daño, pero no a nivel macroscópico. Y también vamos a tener otro grupo de pacientes que pueden tener síntomas y además lesiones en la mucosa. Y bueno, en cuanto a epidemiología, esta no se conoce a ciencia cierta. La razón mencionaba la literatura es porque muchos pacientes se automedican, es muy frecuente. Sin embargo, se tienen algunos estudios que sugieren que en la población latina, este era un estudio en Brasil, México y otros países de Latinoamérica, donde se sugería que la prevalencia es del 3 al 11%, mayormente en hombres y también en población de nivel socioeconómico medio a alto. Incluso se mencionaba que es más prevalente en universitarios y en profesionistas. Ya en cuanto a la prevalencia en México, se mencionaba que no hay un estudio que nos la diga, pero sí encontré un estudio que mencionaba la prevalencia de pirosis y regurgitación una vez a la semana en la población mexicana, y también venía población de otras regiones del mundo. Este estudio no nos decía la prevalencia de la enfermedad como tal, del ERGEN no, pero sí de estos 2 síntomas que son los más comunes en esta enfermedad. Así que igual y nos podemos dar una idea de la
probable prevalencia. Ahora, algo importante es que estos síntomas tienen más prevalencia en Estados Unidos y en México, de acuerdo a este estudio, mayormente en México. Esto tiene mucho sentido por lo que vamos a ver a continuación, que son los factores de riesgo. Sabemos que Estados Unidos y México pues, son los países que tienen más sobrepeso y obesidad, y estos son factores de riesgo muy importantes para esta patología. Vamos a tener además que un factor de riesgo es ser hombre, ser una mujer embarazada, el tabaquismo, el alcoholismo, y también hay un factor hereditario. Y como les comenté anteriormente, ser un estudiante universitario o un profesionista. Ahora, es importante que no confundamos los factores de riesgo con los factores que exacerban los episodios de regurgitación, ya que pues esto es diferente y estos factores que exacerban son importantes en el tratamiento no farmacológico. Y estos factores son algunos de los que mencionaba mi compañera anteriormente y son, por ejemplo, el café, comidas muy copiosas, todos, más que nada la alimentación. También el alcohol y el tabaquismo, pero ya serían como factores exacerbantes. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, vamos a tener varios factores que influyen para que se presente esta enfermedad y vamos a tener que los pacientes pueden presentar uno o varios de estos factores. Un factor muy importante es la incompetencia del esfínter esofágico inferior. Este va a tener en estos pacientes presiones muy bajas, que son de menos de 10 milímetros de mercurio. Ahora también, este esfínter puede tener relajaciones transitorias que van a ser de menos de 1 milímetro de mercurio, creo que era 1 a 5 milímetros de mercurio. Y pues esto va a provocar el paso del ácido hacia esófago. Otro mecanismo también son los trastornos en el aclaramiento esofágico, que igual este también incluye a los trastornos del esfínter esofágico inferior, pero además también incluye trastornos en la peristalsis, también incluye hernia hiatal, presión disminuida del esófago inferior y algo que va de la mano un poco con hernia hiatal, pero no siempre se presentan juntos, que es un esfínter esofágico corto, y esto puede ser congénito. Ahora también otro factor es el vaciamiento gástrico retrasado. Y algo importante que hay que mencionar es que la hernia hiatal se va a presentar en el 80 a 90% de los pacientes con ERGE, entonces pues es una causa muy importante. La hernia lo que produce es que altera las presiones entre el compartimento torácico y el abdominal. Esto también es algo que la obesidad causa. Esta nos va a alterar la presión abdominal. Entonces, bueno, como ya les mencionaba, en cuanto a los síntomas extraesofágicos, va a haber un daño directo del ácido sobre la mucosa faríngea y pues esto es lo que nos va a provocar estos síntomas. Y bueno, el cuadro clínico, en el cuadro clínico vamos a dividir los síntomas como esofágicos y extraesofágicos, que son los que unos días los habíamos visto. Los dos más importantes son pirosis y regurgitación, pero también se puede presentar dolor epigástrico, dolor torácico, disfagia y sangrado del tubo digestivo. Ahora, cuando tenemos disfagia y dolor torácico, también debemos de pensar en otras patologías. En cuanto a los extraesofágicos, tenemos laringitis,
tos crónica, sinusitis, sibilancias, asma, disfonía matutina y erosiones dentales. Bueno, el diagnóstico, vamos a poder hacer un diagnóstico presuntivo cuando tengamos un paciente que tenga dos síntomas típicos. Los síntomas típicos son pirosis y regurgitaciones. Entonces van a ser dos síntomas típicos, 2 o más veces por semana, y esto va a ser en pacientes menores de 50 años. Y cuando tengamos un... ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí, sí te escuchas. Sí, solo. Bueno, creo que Sol tuvo problemas técnicos. Bueno, su compañera se le fue el internet. Ahorita esperemos que continúe. Bueno, que regrese, ¿sale? Vamos a continuar la clase. Estoy de mi celular ¿Qué porque pasó? no sé por qué no se conecta de la computadora. Ah, ok. Pero estoy intentando Si quieres conectarme. mandar tu presentación, Sol, y te ayudo a proyectarla. Ah, de hecho, la subí en el grupo. Ah, ok. Si quieres, déjame la descargo y te ayudo a proyectarla. Muchas gracias. Ah, ya me pude conectar. Ok, a ver. Voy a proyectar otra vez. ¿Me están viendo? Sí, sí se ve. Ok, ¿dónde se quedaron? Porque creo que yo seguía hablando y ya no sabía que ya no estaba en la llamada. Sí se escuchó hasta que preguntaste que sí te estábamos escuchando. Ah, bueno, ok, gracias. Bueno, entonces... Sí, ¿iba a decir algo, doctora? No era yo, es que te iba a decir que lo último que acababas de mencionar era que el diagnóstico se podía establecer cuando se presentaban dos síntomas típicos
en 2 o más veces por semana en pacientes menores de 50 años. Ay, muchas gracias, Emily. Ok. Entonces, cuando tenemos este diagnóstico presuntivo, lo que podemos hacer es una prueba terapéutica. Esta prueba se va a hacer con inhibidores de la bomba de protones. Y realmente en lo que leí de literatura decía que no importa cuál usemos, en realidad se puede usar cualquiera y se supone que todos tienen más o menos el mismo resultado. Ahí lo que podría variar es si el paciente está tomando algún otro fármaco que es, por ejemplo, la warfarina o clopidogrel. En ese caso, me parece que era el pantoprazol el que debíamos de usar y debíamos evitar omeprazol. También debíamos evitar el esomeprazol. Así que fuera de eso podemos usar cualquiera. Y se debe de usar el inhibidor de la bomba de protones por un mínimo de 2 semanas con, la verdad no especificaba tampoco dosis, así que supongo que sería la dosis estándar. Si se fijan en esta tabla, viene dividido por dosis estándar, doble dosis y dosis dividida, que esta tabla nos va a ayudar más adelante cuando ya les hable del tratamiento dependiendo de los síntomas del paciente. Ok. Y esta prueba va a ser positiva si los síntomas se reducen en un 50%. Sin embargo, se mencionaba que esta prueba, a pesar de ser muy fácil de realizar y que está disponible para prácticamente todos, su accesibilidad y su especificidad son muy bajas. Tenemos también a la serie esófago-gastroduodenal, que es la que vemos en esta imagen, que en esta se le administra al paciente un trago con un medio de contraste, que es el bario, y se van a tomar placas seriadas. En este estudio nos va a servir para evaluar la morfología del esófago, su longitud, el paso del líquido a través del esófago, y también se va a medir el tiempo en el que pasa este líquido. Así que este va a ser importante para ver alteraciones anatómicas como esófago corto, divertículos, úlceras, estenosis, hernia hiatal y procesos inflamatorios como esofagitis. Y también es usado preoperatorio para que los cirujanos puedan tener un plan a la hora de hacer la cirugía, de acuerdo a la morfología. En esta serie es una serie preoperatoria de un paciente en el que se detectó hernia de hiato y pues era un paciente con ERGE. En cuanto a la endoscopía, pues se menciona que esta no se debe usar rutinariamente, ya que tiene muy poca sensibilidad diagnóstica. Sin embargo, sí es útil para que podamos ver si el paciente tiene alguna alteración, alguna lesión en la mucosa, con lo que podríamos diagnosticar esofagitis, estenosis, esófago de Barrett y adenocarcinomas. Y también está indicado este estudio en pacientes que ya tienen una ERGE de más de 5 años de evolución o ERGE refractaria. También se debe realizar en pacientes con síntomas de alarma como disfagia, hemorragia digestiva, dolor torácico y pérdida de peso no buscada por el paciente. Y también cuando tenemos sospecha de esofagitis eosinofílica. Ahora, en la endoscopía vamos a usar 2 clasificaciones. La más usada es la clasificación de Los Ángeles y esta va a clasificar las lesiones de la mucosa
desde el grado A, que va a ser cuando el paciente tiene menos lesiones, al grado D, cuando ya tiene el 75% de la circunferencia del esófago lesionada. Y bueno, esta clasificación nos va a servir también para el tratamiento en el caso de las esofagitis erosivas, ya que el tratamiento nos va a separar un tratamiento para el grado A y B y un tratamiento para el C y D. También vamos a tener la clasificación de la esofagitis por Savard y Miller, que pues esta la mencionaba el libro y decía que no es tan usada y tampoco le encontré una aplicación en la hora del tratamiento, a diferencia de la clasificación de Los Ángeles. La monitorización del pH esofágico, pues esta va a ser muy importante. Es un procedimiento ambulatorio que se puede realizar por 24 o 48 horas y se va a realizar en pacientes con síntomas típicos o extraesofágicos de ERGE. También en pacientes con endoscopía negativa que no responden al tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, y también para confirmar la presencia de reflujo patológico en pacientes que son candidatos a cirugía. Y algo importante es que para hacer esta prueba se deben de suspender los inhibidores de ácido al menos 7 a 14 días antes de realizar el estudio. Aquí tenemos a la manometría, que de hecho esta manometría es del mismo paciente que les mostré las imágenes de la serie. También es una manometría que le realizaron antes de cirugía y es una manometría esofágica de alta resolución, que pues ahí decía que la de alta resolución es más novedosa y es mejor, pero pues no había mucha diferencia con la anterior. Y bueno, esta nos va a servir, no va a ser útil para el diagnóstico realmente, pero sí nos va a servir antes de realizar una cirugía, porque en esta vamos a poder evaluar la motilidad esofágica y podemos encontrar o descartar acalasia o escleroderma. Y con esta podemos localizar el esfínter esofágico inferior, y también nos sirve para la colocación apropiada de los electrodos de pH. Entonces, nada más pues recuerden que esta no es útil para el diagnóstico, pero sí es útil en este padecimiento, pues para otras cosas. La impedanciometría, esta encontré que se podía hacer se podía combinar con la medición del pH, y esta va a servir para medir el tránsito retrógrado gastroesofágico. O sea que, bueno, se van a poner unos electrodos en el esófago del paciente y esto nos va a medir qué tanto reflujo tiene. Y se van a colocar unos electrodos con una sonda nasoesofágica, y pues estos electrodos van a detectar los cambios en el lumen gastrointestinal. Y bueno, esta prueba no puede identificar el reflujo, si es ácido o no es ácido, pero cuando la asociamos con la medición del pH, pues ya tenemos la ventaja de que sí vamos a poder identificar si es ácido o no, y pues esto nos sirve también para un diagnóstico diferencial. Bueno, ahora con el tratamiento no farmacológico. Va muy de la mano con los factores exacerbantes que les mencionaba anteriormente. Y en pacientes, bueno, esto también algo importante es que va a depender del paciente, porque hay algunos
se mencionaba en la literatura que no todos los pacientes van a, por ejemplo, consumir café y eso les va a exacerbar el episodio de reflujo. No en todos va a pasar eso. Así que este tratamiento no farmacológico va muy enfocado a lo que exacerba los síntomas del paciente. Sin embargo, sí hay algunas medidas generales que podemos dar. Por ejemplo, evitar el alcohol, el tabaquismo, y también en pacientes que tienen sobrepeso y que tienen obesidad, pues lo recomendable es que disminuyan su peso. Y también se recomienda dormir en decúbito lateral izquierdo. También otra recomendación es evitar la ingesta de alimentos de forma abundante al menos 2 horas antes de acostarse por la noche, especialmente si el sujeto presenta síntomas nocturnos. Ok, Sol, permíteme tantito. Aide, ¿por qué dormir en decúbito lateral izquierdo? Era por lo mismo de la posición anatómica del esófago. ¿Qué tiene el esófago? Estaba más hacia la izquierda. ¿Y eso qué les va a producir a los pacientes o por qué los vas a poner a dormir de ese lado? Para evitar también el reflujo. Ok. ¿Por qué, Sol? Sí, bueno, yo lo que había leído era que sí disminuía el reflujo y sí tenía que ver con la posición anatómica del tracto gastrointestinal. Síguele. Ok. Para el tratamiento farmacológico vamos a tener los inhibidores de la bomba de protones. Más adelante ya les voy a dar las dosis y los tipos y ya el plan terapéutico, pero por lo pronto pues los vamos a ver así en general. También vamos a tener, bueno, los inhibidores son los más importantes y son los de primera línea. Como segunda línea vamos a tener a los antagonistas de los receptores de histamina. Estos no se recomienda que se administren por más de 7 días, ya que se produce taquifilaxia, que es la disminución rápida de la respuesta de un fármaco. Así que por eso es que no son de primera línea, además de que tienen más efectos secundarios que los inhibidores de la bomba de protones, que regularmente son mejor tolerados. Y sí los podemos usar, pero generalmente se recomiendan cuando hay hipersensibilidad a los inhibidores de la bomba de protones o en conjunto con los inhibidores de la bomba de protones cuando estos no son suficientes para aliviar los síntomas. También, bueno, uno de los antagonistas de receptores de histamina es la ranitidina, que se debe de administrar de 150 gramos 2 veces al día o 300 miligramos por la noche. Y la duración del tratamiento debe de ser de 6 a 8 semanas. También esto es dependiendo de los síntomas del paciente. Por ejemplo, si ya tiene síntomas ya de tracto respiratorio, por ejemplo, ya se daría la dosis de 300 miligramos y sería por 8 semanas. Y en cuanto a los antiácidos y alginatos, estos no son tan usados, son más bien como un tratamiento paliativo y pues son usados según lo necesite el paciente. O sea, si el paciente se siente mal, los puede usar, pero no le damos un tratamiento así como con los otros fármacos, que es semanal, por ejemplo. Tenemos al Gaviscon, que es un comprimido masticable que tiene alginato de sodio, bicarbonato de sodio y carbonato de calcio. Estos comprimidos se van a dar 2 a 4 comprimidos
hasta 4 veces al día. Estos sí los vamos a usar, por ejemplo, en las pacientes embarazadas. En ellas no vamos a dar inhibidores de la bomba de protones. Y lo más recomendable es dar estos antiácidos. Y antes que eso, de hecho, debemos de dar el tratamiento no farmacológico. Es con lo que debemos de empezar con pacientes embarazadas. Y bueno, aquí tenemos los inhibidores de la bomba de protones. Como les mencioné, no se tiene preferencia por alguno. Esto va a depender de las interacciones que puedan tener con otros fármacos. Y vamos a tener, si se fijan en los dos últimos, unos de liberación retardada y otro de liberación inmediata, que es el omeprazol con bicarbonato. Leí que todavía no hay suficientes estudios que avalen su eficacia o que lo recomienden. Entonces, pues ese todavía no está bien estudiado. Y puedo quitar esto, pero bueno. Bueno, aquí les voy a mostrar estos diagramas de flujo que me parecieron muy útiles a la hora de decidir el tratamiento con los pacientes. Vamos a tener primero, para este diagrama de flujo, es el que es para la RG no erosiva. Y aquí, primero, vamos a comenzar dando una dosis estándar, que si se acuerdan aquí, tenemos las dosis estándar en esta tabla. Entonces vamos a dar cualquiera de los inhibidores en su dosis estándar por 4 semanas. Y aquí nos vamos a ir según el diagrama, dependiendo si el paciente responde o no. Si sí responde bien al tratamiento, los vamos a suspender. Son 4 semanas, se suspende. Y ya si hay una recaída, entonces sí nos vamos a ir a probar otros esquemas de tratamiento, que vamos a tener el continuo, el intermitente y a demanda. En el continuo vamos a usar la mínima dosis en la que el paciente se tenga alivio de sus síntomas, pero esta dosis va a ser ininterrumpida y pues no sé qué tan recomendable sea, porque pues se mencionaba que ya era un tratamiento continuo, o sea, ya para siempre, que igual más adelante, ya cuando hablemos del tratamiento quirúrgico, vamos a ver que ya en pacientes que necesitan un tratamiento continuo, pues es más recomendable ya el tratamiento quirúrgico, pero depende de otros factores, por ejemplo, como en la edad. Si ya es un paciente que su esperanza de vida es menor a 8 años, pues ya mejor lo dejamos con tratamiento. Y el tratamiento intermitente, en este esquema vamos a dar dosis estándar de 2 a 4 semanas cada vez que el paciente tenga una recaída. Entonces, tiene síntomas, le damos los inhibidores de 2 a 4 semanas, se le quita. Y si vuelve a tener una recaída, se lo volvemos a dar, pero no lo dejamos con los inhibidores todo el tiempo. Y el esquema a demanda va a ser con dosis estándar y se va a suspender cuando el paciente se controle. Y que pues realmente estos los vamos a usar dependiendo de cómo veamos que nuestro paciente responde al tratamiento. Cuando tenemos cuando le damos el tratamiento las primeras 4 semanas y no hay una reducción de los síntomas, que recordando debe de ser una reducción menor al 50%, vamos a evaluar si el paciente realmente está tomando el tratamiento como se le indicó. Y en caso de que sí tenga apego al tratamiento, vamos a continuar. Vamos a volverle... En caso de que sí tenga apego al tratamiento, vamos a darle dosis más altas, porque ¿qué quiere decir? Que si el paciente sí se lo tomó bien, entonces tal vez necesita una dosis más alta o podemos cambiar a otro tipo de inhibidor.
o podemos dividir la dosis en mañana y noche. Y en caso de que esto no funcione todavía, ya estaríamos evaluando que tal vez dimos un diagnóstico erróneo o que que el paciente no responde a los inhibidores de la bomba de protones, y entonces ahí ya podríamos usar algún otro fármaco, como los antagonistas de receptores de histamina. Y bueno, si en este punto sí hay respuesta, vamos a continuar 4 semanas y se suspende. Y de aquí ya nos vamos otra vez a estos esquemas. Y después para acá, si aumentándole la dosis o dividiendo la dosis, si funciona, otra vez nos vamos para acá. Así que hay que recordar que este padecimiento es crónico y no tiene cura, y los pacientes, la mayoría, van a tener recaídas, sobre todo si tienen una alergia erosiva, en la que el 80% de los pacientes van a recaer a los 6 meses. En esos casos, de acuerdo a la clasificación de Los Ángeles, vamos a tener el tratamiento dividido entre los grados A y B y los grados C y D. Aquí vamos a dar tratamiento por más tiempo, porque pues es una alergia a lo mejor más agresiva o ya tiene más tiempo de evolución. Vamos a dar un tratamiento por 8 semanas en ambos casos, y se va a suspender, y si hay recaída se vuelve a dar el tratamiento. En el caso de los grados C y D, vamos a dar tratamiento por 8 semanas y después, de acuerdo a los resultados, debemos de hacer una nueva endoscopía, que es lo recomendable, porque aquí hay algo muy importante. En estos grados es probable que sea un esófago de Barrett también, y en estos grados hay tanta inflamación que no podemos ver si era un esófago de Barrett o no. Así que lo recomendable es que hagamos una endoscopía para, si ya no está tan inflamado, poder ver si era o no el esófago de Barrett. Y también lo vamos a hacer la endoscopía para evaluar la terapia, si nos está funcionando, y también para evaluar si el paciente es un buen candidato a cirugía. Esto en caso en pacientes jóvenes. Ahora, también vamos a tener el caso de los pacientes con manifestaciones extraesofágicas. Aquí lo que vamos a hacer con estos pacientes es que vamos a primero hacer la prueba terapéutica, y esta va a ser por 8 a 12 semanas. Y con inhibidores de la bomba de protones igual. Y si hay respuesta al tratamiento, se debe de extender el tratamiento de 2 a 3 meses. Y al terminar el tratamiento, si no vemos mejoría, tenemos que replantearnos el diagnóstico. Entonces, básicamente, tenemos que ir individualizando un poquito el tratamiento farmacológico de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente y cómo va respondiendo al tratamiento. Ahora, el manejo quirúrgico es el mismo que habíamos visto en la clase pasada, y se va a recomendar en pacientes que tienen una esperanza de vida mayor a 8 años. También en pacientes jóvenes en los que pues es mejor que se sometan a una cirugía a que estén tomando estos fármacos durante el resto de su vida. Sin embargo, esto pues también va a ser a elección del paciente. Y se mencionaba que el tratamiento, bueno, la cirugía es superior al tratamiento médico en cuestión de costo-beneficio a mediano y largo plazo. Y la técnica quirúrgica que es la más usada es la fundulpicadura de Nissen, que es la que ya habíamos visto en la clase pasada, donde se refuerza la función del esfínter esofágico inferior
envolviendo el fondo gástrico alrededor de la porción inferior del esófago. Y como vimos, se va a usar si el paciente tiene, se va a indicar si el paciente tiene hernia hiatal, si tiene hipersensibilidad esofágica, si hay síntomas respiratorios asociados, si hay incompetencia del esfínter esofágico inferior, si hay esofagitis erosiva. Si, por ejemplo, si tenemos un paciente que le estábamos dando inhibidores de la bomba de protones, pero ya no está respondiendo al tratamiento y le tenemos que estar incrementando las dosis, pues ya se recomienda mejor la cirugía. Y también si vemos que hay una reducción importante de la calidad de vida del paciente, pues debemos de recomendarle la cirugía. Y pues esto es todo por mi parte, no sé si tengan alguna duda. Ok, Sol. Nada más aclarando nada más la razón por la cual se les realiza el procedimiento quirúrgico a los pacientes, ¿sale? Ahora les hice la pregunta ahorita de cuáles eran los mecanismos antirreflujo. La cirugía lo que hace es que repara esos mismos mecanismos, ¿sale? Va a separar el esófago, entonces va a generar una porción intraabdominal más grande, va a reparar el ángulo de His, va a hacer un aumento en la presión del esfínter esofágico inferior y aparte va a cerrar los pilares del diafragma. Entonces, con esto estamos reparando esos mecanismos antirreflujo que por alguna razón en nuestro paciente se encuentran lesionados. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? Ya lo leí, acabo de releerlo. No se utiliza por 5 años, ¿sale? Los inhibidores de la bomba. Manejaba un límite de 6 meses a 1 año para el tratamiento médico. Si los pacientes están teniendo recaídas constantes, entonces tenemos que plantear el procedimiento quirúrgico. ¿Alguien tendrá dudas o preguntas? Yo, doctora. Perdón. Dale, Marta, tú primero. Ok, de uno en uno. ¿Quién va primero? Yo, Marta, doctora. Se mencionó, Dale, dime, ¿qué pasó? Ajá, que se mencionó que no debemos de usar omeprazol u esomeprazol, pero no entendí por qué. Porque tengo entendido que tenía entendido que podíamos elegir cualquier IBP. Ok, te lo dijo Sol con una especificación clara, ¿sale? Te lo dijo cuando estaban consumiendo warfarina o cuando estaban... Ay, no me acuerdo qué otra cosa dijiste, Sol. Clopidogrel. Ok, ¿por qué, Sol? Porque hay interacción entre esos dos medicamentos. ¿Qué le pasa al paciente? Bueno, había leído que... déjeme recuerdo porque sí lo leí. Doctora, pues tengo entendido que en esos casos es porque el inhibidor de la bomba le quita como que la función a los otros, algo de que es un inductor y pero no recuerdo bien, o sea, solo que disminuye el efecto de la warfarina o del clopidogrel. Creo que también aumentaba el riesgo De lo que de es el sangrado. anticoagulante y eso va a provocar riesgo de morir. Ok, chicos, es más que todo por la absorción del medicamento, ¿sale? Disminuyes o impides la absorción del clopidogrel, ¿sale? Y aumentas la función de la warfarina. Muy bien, gracias. ¿Quién más tenía otra duda? Yo, doctora Daniel. Dime, Daniel. Sí, ¿cómo se deben de
retirar los inhibidores de la bomba de protón en esos pacientes que los usan de forma prolongada, porque estaba leyendo que si se retiran de forma abrupta podían causar un efecto rebote en lo que es el reflujo. Ok, Daniel. De eso sí no te tengo una respuesta. Te lo busco, ¿sale? Y te lo digo mañana. Sale, doctora, está bien. Sale. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? Creo que no, doctora. No, doctora, todo bien. Bien, sale. Bueno, salvo la pregunta de Daniel, que se las explico el día de mañana. Entonces damos por terminada la clase. Mañana va a ser esofagitis por cáusticos y esófago de Barrett, ¿sale? Sí, doctora. Muy bien, muchachos. Entonces nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, doctora. Gracias. Sale. Bye.